Bienvenido a este Expansión Live, esta Expansión Política Live, el primero de una serie que vamos a dedicar en los meses de abril y mayo a la gran elección, las grandes elecciones que se celebran el 6 de junio de este año. El primero inauguramos pues con la autoridad electoral, con el árbitro, con Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, que está a cargo de esta elección, pues la mayor de la historia, como no paramos de repetir. ¿Cómo estás, Lorenzo? Bienvenido a este espacio. Gracias, Alberto. Un placer de estar contigo y en mi casa, como la siento, que son los espacios del Grupo Expansión. Gracias, Alberto. Gracias, Lorenzo. Pues es la elección más grande de la historia. 21.000 cargos se eligen, 15 gobernadores, 15 estados de este país van a elegir a su gobernador y se renueva la Cámara de Diputados. Es una elección enorme en un contexto muy complicado, COVID, pandemia, una recesión económica muy importante, lo que siempre tiene un efecto sobre la confianza en la democracia y en los procesos. Y bueno, ya de hecho hay varios temas de polémica sobre la mesa ahora mismo, el tema de la sobrerepresentación, el tema, pues los soples, si los institutos electorales locales van a tener recursos para la elección. Son temas que vamos a ver a continuación porque pues lo que queremos primero es inaugurar esta serie hablando de votación, elecciones, democracia y voto. Lo primero sería este reto enorme que se da con un presupuesto recortado en más de 800 millones de pesos. ¿Cómo lo está afrontando el INE? ¿Qué tanto van a tener capacidad para pues organizar una elección realmente compleja? Y cómo están viendo pues ya a pocos meses de esta elección que se va a celebrar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a ver? Bueno, Alberto, la verdad estamos, afortunadamente tenemos una historia detrás. A mí me gusta decir que la democracia en México no se construyó de un día para otro. Es producto de una larga evolución y eso es justamente lo que ha provocado que tengamos un sistema electoral que ha sido probado y una institucionalidad robusta. Justo en estos días, a 73 días de la jornada electoral, está por cumplirse 7 años de la última reforma electoral y del surgimiento de la transformación del IFE al INE. Y a lo largo de estos 7 años se ha no solamente asentado las nuevas reglas del juego, han demostrado su practicabilidad. Tú te acordarás que hace 7 años se discutía sobre si era o no viable una reforma tan compleja como la que se hizo en 2014. Hoy sabemos que no solamente es viable, que el sistema funciona bien. En este periodo, en estos 6 años de elecciones que van desde 2015 hasta 2020, el INE ya ha participado en la organización de 200 elecciones. El IFE en 23 años organizó 18 elecciones federales. Nosotros hemos ya organizado 4 elecciones federales, las de diputados de 2015 y las 3 federales de 2018, y aparte hemos participado en 196 elecciones locales. Y en este periodo, además, hemos vivido el índice de alternancia más grande de la historia del país. Esto creo que lo que evidencia es que se trata de un sistema electoral, de una institucionalidad probada, robusta, fuerte, que sin lugar a dudas enfrenta los desafíos de este año, como por cierto se están enfrentando por parte de todos los órganos electorales del mundo. Hoy no solamente vamos, como bien dices, a la elección más grande de la historia por la cantidad de cargos públicos que se van a disputar a nivel federal y a nivel local, sino además por el número de potenciales electores, más de 93 millones de electores. Son 3,5 más millones de electores que hace 3 años, en 2018. Y además en un contexto sumamente complejo, un contexto que viene arrastrando muchos problemas desde hace tiempo, noticias falsas, polarización, etcétera, y además ahora el tema de la pandemia. Y sin duda, pues bueno, el recorte que le aplicó al presupuesto que solicitó el INE en la Cámara de Diputados, 870 millones de pesos, es el más grande que se le haya aplicado a la autoridad electoral en su historia en un año de elecciones. Sin embargo, a pesar de todo eso, las elecciones del 6 de junio están garantizadas. Hemos tenido que cancelar proyectos, posponer inversiones, ajustar los presupuestos para que las condiciones de ejercicio del voto estén garantizadas. En agosto vamos a tener que organizar una consulta popular, la primera en nuestra historia, y hasta el día de hoy no hay un solo peso para poder fondear ese ejercicio. Justo en estos días estamos hablando con la Secretaría de Hacienda para ver si se generan esos recursos. En diciembre presentamos una controversia constitucional, pues porque no la Cámara de Diputados no nos había generado, que es la que convocó, por cierto, junto con el Senado esta consulta popular, no había generado esos recursos. Entonces, bueno, salvo estos, llámalos detalles, ¿no?
y que tendrán que ver en todo caso con otro ejercicio, el de la consulta popular, pues el INE está enfrentando con fortaleza, con suficiencia esta elección, y el 6 de junio están dadas las condiciones tanto sanitarias como de equidad en la contienda para que las y los ciudadanos volvamos una vez más a elegir a nuestros gobernantes con libertad, con condiciones de equidad en la competencia y sobre todo con condiciones sanitarias que nos permitan que los derechos políticos no entren en colisión con el derecho a la salud. Las elecciones intermedias normalmente tienen muy poca participación y con pandemia y con el temor de ir a una aglomeración de gente que es la que va a votar, es posible que esto decaiga. ¿Qué están haciendo para impedir que tengamos la menor participación de la historia? A ver, Alberto, hace 3 años la participación, a ver, si tú ves lo que ha pasado en las últimas 2 décadas, en las elecciones intermedias ha habido un gradual crecimiento elección tras elección. En las elecciones de 2015, las últimas intermedias, la participación rondó el 49%, que mejoró respecto, insisto, de las de 2000, por ejemplo, de las de 2009, y así sucesivamente. Ahora, tuvimos elecciones en Coahuila y en Hidalgo el año pasado, en medio del contexto de la pandemia, y aunque la participación en esas elecciones, sin lugar a dudas, no fue ni de lejos la deseable, fue la misma prácticamente que se había presentado en las elecciones previas antes de la pandemia. Déjame darte un dato que es justo del día de hoy, Alberto, y que es un dato muy alentador en términos de de qué esperar en términos de participación ciudadana. Por supuesto, no se vale especular y el INE nunca lo ha hecho, no lo va a hacer. Nosotros estamos pensando y organizando una elección para que puedan participar los 93 millones de electores si así lo desean. Por supuesto, pues habrá que ver cuál es el índice de participación, pero hay un buen dato que me gustaría compartir contigo y con nuestra audiencia. Nosotros necesitamos, como tú sabes, en estos días estamos terminando lo que llamamos primera etapa de capacitación. Se sortearon más de 12 millones y medio de ciudadanas y ciudadanos, de ahí los estamos visitando en sus domicilios con todas las medidas de higiene que ello supone, ¿no? O sea, las medidas sanitarias, de prevención sanitaria. Estamos casi por terminar, estamos cerca de un 97% del total de visitas domiciliarias para poder, y esta era nuestra meta, lograr convencer a 1.460.000 ciudadanas y ciudadanos que van a ser las y los funcionarios de casilla, entre propietarios y suplentes. Al día de hoy tenemos casi 2.800.000 personas de esos que han sido visitados, de esas que han sido visitadas, que no solamente ya aceptaron, sino que además cumplen con los requisitos, es decir, son aptas. ¿Esto qué quiere decir? Que casi tenemos el doble de quienes requerimos para integrar las mesas. Si eso no es disposición de participar y apropiación por parte de la ciudadanía de la elección, no sé cómo llamarlo. Por supuesto que esto es solamente un dato que tenemos hoy, cierto, y que ojalá se traduzca el 6 de junio en una participación masiva. Hay un dato adicional, Alberto, que tiene que ver también con lo que mencionabas. Nunca antes en la historia del país había habido tantos cargos políticos o de elección en juego. Y eso le da un atractivo particular. Claro, para que estamos hablando de 15 gubernaturas, estamos hablando, como bien decías, de 30 estados que van a renovar sus congresos locales, de otros 30 estados, bueno, muchos son los mismos, 30 estados que van a renovar también sus municipios, es decir, es una disputa por el poder no menor, en un contexto, por cierto, pues de una polarización política que puede traer como consecuencia dos cosas, o alejar a la gente de las urnas, porque la polarización no gusta, o al contrario, eventualmente convocarlas. Hay una cantidad de temas sobre los que habrá que pronunciarse, con los que uno podrá pronunciarse con el voto, muy grande sobre la mesa. La gestión de la pandemia, las políticas gubernamentales. Las elecciones intermedias también son en muchos sentidos, Alberto, una manera, y esta es una característica ya del voto en México, es decir, una manera también de premiar o castigar las acciones de gobierno. En México el voto ya no solamente sirve para elegir a nuestros representantes y a nuestros gobernantes, sino también como una manera de ejercer una especie de rendición de cuentas de la ciudadanía, porque el voto, pues, como pasó en el año 2000 en su momento, y también pasó en el 2018, es un voto también de castigo, ¿no? O un voto de esperanza, como lo quieras ver. Ahora bien, para que exista ese voto también hace falta una población informada. Y lo que hemos visto es que el INE, que pues debido al comportamiento de algunos medios, quizá no muy honestos, se volvió una especie de controlador de medios de comunicación y de fiscalizador y de
pues realmente ahora lo que hace es un juego que se ha quedado pequeño porque la gente, pues ahora nos llega todo tipo de desinformación por WhatsApp, generado por una granja de bots de uno u otro signo, y eso ya es incontrolable. Entonces, ¿cómo estás viendo esta dinámica, este debate de las redes sociales, Twitter bloqueando al expresidente Donald Trump, todo ese debate de cuál es el rol de las redes sociales, si deben ser reguladas, si deben autorregularse, y si la autoridad electoral debe intervenir o no? Mira, esa es una discusión global. El tema de las fake news, de la desinformación, es un tema que ha sido mira, déjame decirlo de esta manera, Alberto, perdóname. Aquella vieja discusión sobre cuáles eran los problemas de las democracias en vías de desarrollo, en consolidación, y cuáles eran los problemas de las democracias consolidadas, ya quedó atrás, porque los problemas de la democracia son problemas globales. Así es. Y uno de esos temas tiene que ver, bueno, no, por no hablar de la pandemia, pues la pandemia por su definición, pues ha implicado que todo mundo, todos los órganos electorales nos estemos viendo para ver cómo son las mejores prácticas que se ponen en marcha para que el derecho a la salud no se contraponga con el derecho político. Pero uno de estos temas globales, por lo menos desde 2016, con el Brexit, con la primera elección, con la elección que ganó Trump, con el plebiscito de la paz en Colombia, etcétera, pues fue justamente pues, la irrupción de las redes sociales como un mecanismo en el cual la desinformación cundía de manera que potencialmente podía erosionar la democracia. Déjame decirte una cosa, el tema de la mentira y la política han estado ahí desde sus orígenes, siempre. Es decir, se les llamaba a lo mejor de otra manera, Platón hablaba de los demagogos, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que esta relación, que nunca ha sido sencilla, aunque siempre ha existido, pues con la irrupción del Internet y de las redes sociales adquirió una nueva característica. En un primer momento había quien pensaba que las redes sociales lo que iban a provocar era una democratización de la vida pública. Y lo que sí vimos es que las redes sociales, por ejemplo, fueron suficientemente poderosas como para propiciar, no fue la única causa, pero fue una muy importante, pues la caída de esos regímenes autoritarios del norte de África, en lo que se conoce como la Primavera Árabe. Pero también demostraron su debilidad en clave democrática porque ninguno de esos países es hoy una democracia consolidada. Entonces las redes per se son solamente un mecanismo. Dicho eso, la gran discusión que hoy tenemos es si se deben o no regular las redes. Y es muy delicada esa discusión, es una discusión abierta, es una discusión, insisto, global. Pero mira, creo que podríamos, si tú ves lo que ha pasado en los últimos años, identificar dos grandes modelos. El primer modelo es lo que en el ámbito internacional llaman el modelo francés. Es un modelo prohibicionista, punitivo, en donde quien comete o emite una fake news durante un proceso electoral comete un delito, quien lo replica a sabiendas comete un delito y así sucesivamente. Es un modelo que no ha funcionado particularmente, en buena medida porque tratar de regular las redes sociales, que son un fenómeno global, no un fenómeno nacional, pues es muy complicado. El otro gran modelo es el que se conoce como el modelo mexicano, y por el que nosotros apostamos en 2018 y estamos reforzando. ¿En qué consiste? En asumir que la desinformación la tienes que combatir en clave democrática con información. Y eso pasa por sí tener ciertas estrategias, monitorear lo que ocurre en las redes, identificar cuando una noticia falsa se vuelve nociva o potencialmente riesgosa, ¿no? Y utilizar pues, los mecanismos que son las propias redes sociales. Por eso hemos apostado también por alianzas estratégicas con Facebook, con Google, con Twitter, ahora con TikTok, ¿no? Para pues tratar de generar al ciudadano, a la par del contacto con la noticia falsa, con la desinformación, la oportunidad de informarse realmente. Al final del día yo creo que la cuesta más que regulaciones y demás, a ver, sin duda, todo fenómeno social tiene que tener un grado de regulación. Pero yo no creo que vayamos a resolver con regulaciones, al menos solo con regulaciones, el tema de las redes y de la desinformación. Sí. Yo le apostaría más bien a construir una ciudadanía digital, un ciudadano que cuando tenga contacto con una información que eventualmente es dudosa, pues se informe, encuentre mecanismos, tendrá que tenerlos, evidentemente, las autoridades electorales tenemos que poner a disposición de las y los ciudadanos información que nos permita contrarrestar, ¿no? Insumos que le permitan contrarrestar la desinformación. Pero bueno, al final un ciudadano responsable es aquel que no le da retweet a una noticia como, por ejemplo, decir que el cubrebocas no sirve para nada. Por ejemplo. Lorenzo, entre los elementos que distorsionan
pues un proceso electoral como el nuestro está sin duda, históricamente en México, que es una democracia joven, de las más jóvenes de América Latina, pues uno de los temas que más distorsiona es la intervención de del presidente o pues de los gobernadores. Ayer se firmó un acuerdo por la democracia entre el presidente, 31 gobernadores, y faltó el INE. ¿Qué te parece ese evento donde tanto el presidente como los gobernadores se comprometen a no intervenir en la elección? Algo que, por cierto, debemos decir, es algo que no en todos los países ocurre. Hay países como Estados Unidos donde el presidente y los gobernadores pueden hacer campaña desde su cargo y todos los legisladores, y en muchos países europeos. Pero en México está prohibido por ley. Entonces, ¿qué te pareció este evento de ayer y pues también el hecho de haber estado ausente de su firma? Parto de una cosa, Alberto, porque es indispensable, lo has dicho tú y creo, pero ese es el punto de partida para poder hacer una reflexión sobre este tema. En México hemos apostado desde 2007, desde la reforma 2007, por un modelo muy particular. Es un modelo muy restrictivo para la vida política, sin duda. Es un modelo que llevó a la Constitución, ni más ni menos, el principio de imparcialidad en el sentido de que los servidores públicos no pueden utilizar los beneficios, los recursos que le da su cargo para tratar de incidir o para incidir en la política. Tú lo decías bien, hay muchos otros países en donde incluso existiendo la posibilidad de reelección o no, pues no tiene nada de extraño que un gobernante, que el primer ministro, que el líder de un partido o que ocupa un cargo público, un ministro de algún cargo, un secretario de Estado, opine en las elecciones, incluso participe directamente, activamente en las campañas electorales. Pero este es un modelo en el que México erradicamos, que exorcizamos desde 2007. A partir de la participación de Fox en la elección de 2006, ¿no? Exactamente, pero como dicen, la burra no era arisca, pues cada país tiene su historia. La intervención en ocasiones incluso irresponsable del presidente Fox en las elecciones de 2006, te acordarás aquellas expresiones de hay que cambiar de jinete, no de caballo, o no se cambia de caballo a medio río, etcétera, durante la campaña, fueron profundamente disruptivas. Lo reconoció incluso el Tribunal Electoral, y eso provocó una reforma constitucional, por cierto, pedida por la entonces oposición, por la izquierda, para que se incluyera la prohibición absoluta de que los servidores públicos participen, intervengan en la política electoral. Puede ser bueno, puede ser malo, pero es lo que dice la Constitución y el INE es guardián de esos principios. Dicho eso, a mí me parece, a ver, primero, ¿por qué no estuvo el INE? Bueno, porque no fue invitado a ese acuerdo. Segundo, yo siempre he celebrado los acuerdos. Si la política es eso, qué bueno que haya acuerdos, pactos, compromisos, lo que sea. Ojalá y haya muchos más. Es un poco curioso un acuerdo, eso sí, déjame decirlo, en donde los funcionarios públicos se comprometen a cumplir con lo que les obliga la Constitución. Bueno, está bien. Si hay necesidad de que se hagan acuerdos para cumplir lo que dice la Constitución, pues que se hagan, digo, no sobran, ¿no? ¿Son indispensables? Pues mira, siempre, yo creo que es más bien un buen mensaje en términos políticos a propósito de la polarización y de cara a las campañas, pues que se diga que los gobernadores y que el presidente digan que no se van a meter en la elección. Qué bueno, es una buena cosa. De todos modos estaban obligados a hacerlo porque la Constitución les prohíbe intervenir. Si hay necesidad de hacer acuerdos, compromisos, etcétera, para cumplir con la Constitución, pues no sobra. Afortunadamente tenemos autoridades electorales que somos las autoridades responsables de vigilar que la Constitución se cumpla por parte de todos los actores políticos y de los servidores públicos, desde el presidente hasta los funcionarios municipales, pues estaremos vigilando por si alguno de los actores decide no cumplir su acuerdo y violar la Constitución. Pero sí hay un mensaje en el hecho de que no los invitaran, ¿no? Hay un intento de opacar o de borrar la presencia del INE en lo que se refiere a esos temas, ¿no? Pues mira, de todos modos la Constitución es lo que importa y la Constitución le da al INE facultades, establece la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, establece al Tribunal Electoral. Sí, las instituciones electorales no estuvimos ahí, no importa. Lo que importa es que nosotros estamos constitucionalmente vigentes y vamos a hacer cumplir pues, lo que no es nuestro mandato, es decir, la ley. Insisto, si al final de esta historia pues, los actores políticos, ya sea porque firmaron un compromiso, cumplen con lo que dice la Constitución, eso es lo que importa. Los acuerdos, insisto, son simbólicos en términos políticos, pero pues bueno, lo que aquí al final del día nos define como democracia constitucional no es que haya acuerdos o no, sino que todos los actores cumplan lo que dice la Constitución. Insisto, ahora, es un poco curioso,
incluso, no sé si en otro país se tenga que hacer acuerdos para que los servidores públicos cumplan lo que le están obligados a hacer por ley. Pero yo creo bueno, que aquí el tema también es todo abona sí, en un contexto. Lo raro ahí es que no los invitaran. Ahora, hay otro tema, esta mañana, hoy 24 de marzo, esta mañana en la Cámara de Diputados, pues la bancada de Morena pidió básicamente un juicio político a Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama, consejero también del INE, y bueno, y al auditor de la Federación, por el tema de la regulación que se hizo de sobrerepresentación el día 19 de este mes, el 19 de marzo. Ustedes pusieron una regulación, básicamente, para explicarle, es un tema técnico, pero básicamente es que Morena, que Morena no va a poder tomar legisladores de otros partidos, que se presenten con otros partidos, pero que sean realmente de Morena. Cuéntanos un poco esta regulación en qué consiste y el tema del juicio político. O sea, Morena está viendo en esto una agresión directa del regulador pues apenas, como decías, a 73 días de la elección. Alberto, no sé por qué se ponen así, porque no son reglas para Morena. Incluso como lo fraseas, yo te iba a decir, ni Morena ni nadie. Son reglas. Por cierto, no son reglas para los partidos, son reglas para el INE. Vamos por partes. Desde hace 25 años, la Constitución, no el INE, la Constitución, producto de un acuerdo entre las fuerzas políticas, establece que no puede haber una sobrerepresentación, es decir, que un partido no puede tener un porcentaje de diputados en la Cámara, diputados y diputadas en la Cámara, mayor al porcentaje de votación que obtuvo de 8%. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra Constitución, no el INE, nuestra Constitución permite una sobrerepresentación, pero limitada a un 8%. Y la Constitución lo dice con toda claridad. En ningún caso un partido puede tener una sobrerepresentación que exceda en la Cámara, que excede el 8% de su votación. Esto ha estado vigente allí. ¿Qué es lo que pasó con el tiempo en estos 25 años? Que cambió la figura de las coaliciones. Y con el tiempo, lo que nos hemos dado cuenta es que la figura de las coaliciones entre dos o más partidos puede ser utilizada para pues, que no se cumpla con queriéndolo o no, yo no estoy diciendo que sea intencional, pero que la figura de las coaliciones está permitiendo que haya partidos que tienen una sobrerepresentación mayor al 8%. Pasó en el 2012 por 1 o 2 diputados, una cosa muy menor. Pasó en el 2015 por un porcentaje del 1.7% por arriba de ese 8%, y pasó en el 2018 con más de 8% por arriba del 8%, es decir, una sobrerepresentación de 16%. ¿Qué es lo que decidimos en el INE? Porque no es una discusión nueva, Alberto. Esa discusión ya se dio en 2015 incluso. Pero esa discusión se dio cuando se estaban asignando las diputaciones. Es decir, cuando ya se estaban las diputaciones de representación proporcional. Es decir, ya estaba operando la distribución. Cuando ya se habían dado las elecciones, cuando ya se tenían los resultados electorales y evidentemente tomar una decisión en ese momento podía haber significado o implicado que había una intencionalidad en favor o en contra de algún partido político, porque los resultados ya estaban dados. ¿Qué es lo que hicimos ahora? Tomamos esa decisión, como bien dices, el viernes pasado, antes de que hubiera elecciones, antes de que hubiera registro de candidaturas. Los registros empezaron el lunes, entonces no sabíamos ni siquiera quiénes iban a ser los candidatos y las candidatas. Y lo hicimos además, hay ahora quien dice que lo hicimos a destiempo, no. Lo hicimos conforme al calendario electoral. En agosto aprobamos el calendario de esta elección, de todos los procesos de esta elección, y allí se dice que antes de que ocurra el registro de las candidaturas, es decir, antes del lunes pasado, el INE tenía que fijar las reglas, ojo, porque dicen los partidos, no están cambiando las reglas, no son reglas para los partidos, son reglas conforme a las cuales el Consejo General del INE va a asignar en agosto próximo las diputaciones de representación proporcional para cuidar que la Constitución quede vigente y que no se burle. Hay quien está diciendo que es contra algún partido, eso es falso. Yo sé que todos los partidos ahorita están diciendo que van a ganar las elecciones. El PRI dice que va a ganar, el PAN dice que va a ganar, Morena dice que van a ganar. Lorenzo, no ha habido elecciones hasta donde entonces no especulemos. Pero las encuestas muestran muy claro quién es el partido perjudicado. Pero las encuestas no son las elecciones, no se asignan conforme a encuestas. Las encuestas pueden decir una cosa y pueden cambiar las cosas. No han empezado las campañas, Alberto.
Entonces, yo lo que digo es que nadie, es más, hay algunos que están muy enojados. Mi pregunta es, ¿a poco las coaliciones las están viendo como un mecanismo para burlar la Constitución? Yo no quiero pensar eso. Creo que los partidos se han coaligado por la convergencia ideológica. Yo supongo que se han coaligado porque pues, hay una identidad, una afinidad política. Morena, el PT y el Partido Verde seguro tienen una gran afinidad política, por eso se coaligaron. El PRI, el PAN y el PRD también tendrán una afinidad política o un propósito político común, por eso se coaligaron. No quisiera pensar, Alberto, que se están coaligando. Yo no lo quiero pensar, que se están coaligando para burlar la Constitución. Por eso es una decisión, digámoslo así, a ciegas respecto a la intencionalidad política. Lorenzo, el tema aquí también se trata es las fechas. La misma Constitución dice que que cualquier cambio en la legislación tiene que ser 90 días. Sé que esto es una regla y no es legislación, pero la indignación de gran parte de Morena, que contaba con unas reglas de juego concretas a la hora de planear su elección, es, oigan, me han cambiado las reglas de juego, faltan menos días de los que marca la Constitución para el cambio de las reglas de juego. Perdón, pero eso entonces es una queja legítima, ¿no? Ese es el argumento, Alberto, cuando decías, me cambian las reglas. Primero, no les cambiamos las reglas a ellos. Son reglas para el INE, no para los partidos. Ahora tú decías, si el argumento... Afecta los resultados de los partidos, o sea, las reglas del INE... Bueno, perdón, entonces si lo que tú dices es cierto, entonces al planear las coaliciones, los partidos quiere decir que están tratando de ver cómo burlan lo que dice la Constitución. Yo no lo quiero creer, pero el argumento que estás planteando, si ese es el argumento de los partidos, Alberto, lo que tú dijiste, eso quiere decir que desde el principio los partidos se sientan a ver cómo hacen sus coaliciones para ver cómo burlan una prohibición que está en la Constitución. Yo no lo quiero creer así. Espero que no sea así, y espero no ser naif y ser un pobre inocente, porque yo sí creo en los partidos y creo en la política, y no quiero creer que algún partido quiere violar la Constitución a priori. Dicho eso, me llama mucho la atención la personalización, porque esta decisión, Alberto, fue una decisión tomada por una amplísima mayoría en el Consejo. 9 de los 11 consejeros votamos por estas reglas para el INE, que son reglas de actuación del INE, no de los partidos. Bueno. Es más, de entre los 9 que votamos a favor, hay 3 de los 4 consejeros que la actual legislatura, con la composición política actual, nombró en julio del año pasado. Es más, si haces memoria, Alberto, entonces se dijo que por primera vez no había ningún sesgo político en la designación de los consejeros. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero eso es lo que se dijo, ese fue el discurso de hace un año. 3 de ellos votaron a favor de estas reglas. Y déjame decirte una cosa más. La propuesta fue hecha por uno de los 4 nuevos consejeros. Entonces, ¿por qué personalizan? Bueno, porque yo creo que es parte de una estrategia, la de personalizar, y que se me asemeja mucho a tratar de construir una historia de una profecía autocumplida, que es que en estas elecciones el árbitro está sesgado. Por favor, digo, pues, que se ha impugnado, pues está bien, los partidos tienen derecho a impugnar. Hasta el PAN nos impugnó, porque dije, pues nos quedamos cortos. Pues digo, a ver, pues esa es la política. Creo que el INE no tiene que entrar en los batibecos de la política, porque el INE está por encima de los actores, está por encima de los servidores públicos. Somos los guardianes del proceso electoral. Y si como árbitros entramos a una discusión pues, de confrontación, entonces sí le estaríamos dando la razón a los que quieren falazmente construir el discurso de que el INE está sesgado y que juega de parte. El INE está por encima de todos. El caso es que la que está el INE es la Constitución, Alberto. Esta reglamentación va a pasar al tribunal, pues Morena impugnó y eso va a ir al tribunal y el tribunal decidirá. Les anunciamos que aquí estarán invitados, pues vamos a invitar a uno de estos espacios a la coalición de Morena y vamos a invitar también a la coalición de oposición y vamos a ir viendo si estas reglas, pues también qué opinan de todas estas reglas para el INE, según Lorenzo Córdoba. Bueno, según la norma, porque las normas no son para los partidos. Claro, son para estas normas. ¿Quién es el que asigna las diputaciones de representación proporcional a partir de la votación que van a tener, que todavía no tienen, que van a tener los partidos el 6 de junio? Pues el INE. Esas son reglas para el Consejo General, no son para los partidos. Quien diga lo contrario está tergiversando, Alberto, lo digo con toda franqueza, está tergiversando para jalar agua para su molino
lo que está ocurriendo. Lo cual es normal y legítimo en una elección y simplemente pues, Claro. lo que queremos es aclararle a la audiencia pues, lo que está pasando. Has hablado de la idea Cuando se diferencia también entre las posiciones de parte, que tienen interés de parte, y la posición de la autoridad electoral, que es una posición super partes, Alberto. Y hablando de autoridad electoral, tenemos 3 autoridades electorales, un tribunal, un Instituto Nacional Electoral y una Fiscalía Electoral. Y parece que el INE está solo y que a la hora de, cuando alguien impugna algo en el tribunal pues vota en contra del INE, la Procuraduría funda por su lado, falta un poco unificar. En este contexto en el cual hay un cuestionamiento de las autoridades electorales, incluso, pues bueno, como hemos dicho, entre una crisis económica profunda, pues hay un desencanto con la democracia, etcétera, etcétera, vemos unas autoridades electorales divididas. ¿Cómo ves este tema y qué solución tiene? No hemos podido arreglar esta situación, hemos hecho no sé cuántas reformas electorales, hemos tenido debates, no hemos conseguido resolver el tema de la legitimidad intachable de la elección. Bueno, para ciertos grupos de la opinión pública, quiero decir. Más o menos, porque hoy en la mañana, Alberto, perdóname, presentábamos junto con el titular del INEGI los resultados de la encuesta de cultura cívica que levantó el año pasado el propio INEGI. Y hoy se dieron unos datos que son de llamar la atención. Las instituciones que más respaldo, confianza pública generan las instituciones públicas, son en primer lugar las Fuerzas Armadas y después viene el INE. Es decir, el INE está bien posicionado en términos del imaginario colectivo. Hay que cuidar que eso no se erosione, porque ha costado mucho reconstruir esa credibilidad en la propia autoridad electoral y se puede perder muy rápido. Pero creo que tú estás poniendo una pregunta fundamental. Hay un trípode electoral. Déjame hablar de cada una de las 2 instituciones. Con la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, con la así llamada FEDE, estamos teniendo una relación de gran coordinación y de mucha cercanía. Afortunadamente, la ha habido siempre, pero hoy está de titular de esa Fiscalía especializada uno de los primeros consejeros electorales del IFE, el maestro José Agustín Ortiz Pinchetti. Con él tenemos una coordinación extraordinaria, cercana, permanente y periódica. Y de hecho, pues bueno, estamos, de hecho, en unos días más, cuando arranquen las campañas, la FEDE va a hacer un despliegue ministerial de sus ministerios públicos en todos los estados, específicamente donde hay elecciones de gobernador, pero no solo, y eso va a ser de la mano del propio Instituto Nacional Electoral, que ya lleva un trabajo de campo hecho. Es más, es muy probable que sean en las propias instalaciones del instituto en donde hagan sede, digámoslo así, las oficinas, en fin, este despliegue ministerial de la Fiscalía Especializada. Creo que aquí tiene que haber una coordinación súper estrecha, porque muchas de las decisiones que tome el INE, eventualmente con la nueva ley de delitos electorales, ya ves que el presidente propuso un cambio en la Constitución, ahora los delitos electorales son graves y todos ameritan prisión preventiva, entonces muchas de las actividades del INE pues, se tendrán que dar vista para allá. Por ejemplo, el incumplimiento de lo que pactaron en el acuerdo por la democracia, pues implica un delito electoral, porque implicaría violar lo que la Constitución le impone a los gobernadores y al presidente. Entonces estaremos muy atentos. Con el Tribunal Electoral hay una natural tensión, Alberto, en el diseño. Mira, el tribunal no es un superior jerárquico del INE. Claro, cuando hay una controversia respecto de las decisiones del INE, quien resuelve es el tribunal. Pero es más o menos la misma relación que tiene la Suprema Corte de Justicia con el Poder Legislativo, con el Poder Ejecutivo. La Suprema Corte no es un superior jerárquico de los otros poderes, pero cuando hay una controversia entre los poderes o de algún ciudadano contra los poderes, pues es invocado el Poder Judicial. Aquí pasa lo mismo. Cuando las decisiones del INE no son impugnadas, el Tribunal Electoral no tiene modo de pronunciarse sobre lo que nosotros decimos. Pero cuando hay una controversia, entonces se acude al tribunal. Y el INE se coloca como una de las 2 partes respecto de las que el tribunal tiene que decir quién tiene la razón. Es decir, cada vez que un asunto una decisión del INE llega al tribunal, hay una tensión intrínseca en el diseño, porque hay una controversia detrás. Debo decir que la gran mayoría de las decisiones del INE, más del 95% son confirmadas por el tribunal. Claro, me vas a decir, pero en el otro 4 o 5% hay decisiones de un gran significado político. Y te voy a decir, tienes toda la razón. Mira, yo creo que es natural que esto ocurra. Yo creo que tiene que mejorarse la comunicación, lo digo sinceramente, con el tribunal, entre el INE y el tribunal. Creo que para que la comunicación se dé o se mejore, se requieren 2 partes y el INE está en la mejor disposición de mejorar esa comunicación, sobre todo porque el Tribunal Electoral siempre va a decidir y es la última instancia cuando hay una controversia.
Y nosotros siempre hemos acatado y vamos a seguir acatando lo que diga el tribunal. Pero muchas veces el trabajo de campo, la operación electoral, el tipo de decisiones que muchas veces nosotros tenemos a los partidos sentados en la mesa, tienen una implicación política, creo que es muy pertinente que el INE las pueda compartir en términos de su punto de vista con el tribunal. Entre más información tenga el tribunal sobre la mesa a la hora de decidir, creo que serán mejores sus decisiones. ¿Cómo serán las que el tribunal decida? Pero yo creo que sí hay un área de mejora, Alberto, y creo que es responsabilidad del INE, por un lado, y del tribunal, sobre todo en esta etapa final del proceso electoral, fortalecer y estrechar esos lazos. Pero finalmente, como bien decías, somos parte de la misma institucionalidad electoral. ¿Pero falta esa voluntad por parte del tribunal? No, estamos creo que justo en el momento en el que nos estamos reuniendo, discutiendo, intercambiando puntos de vista. Ellos van a tener que calificar pues, al final las elecciones. Entonces, pues creo que ese es el momento justo. Así pasó en 2018. Te acordarás que también se hablaba de mucha tensión cuando se resolvió lo de los independientes, en fin. Y creo que al final se cerraron filas y se logró cerrar muy bien el proceso electoral. Yo creo que estamos justo a tiempo y creo que hay muy buena disposición para que este cierre de filas, este acercamiento se propicie. El recorte de presupuesto que tuvo el INE y que afecta sin duda a la elección federal lo han tenido también los OPLES, los organismos locales, los antiguos institutos locales electorales. Hay 8 estados donde los organismos han dicho que no tienen el presupuesto para actuar. En el caso de Nayarit, pues básicamente están diciendo, el gobernador dice que lo pague el INE porque yo no tengo dinero. Esto sin duda es un riesgo enorme de que haya lugares donde no se pueda celebrar la elección o no. Lo planteo como afirmación porque realmente si no, ese dinero de dónde va a salir, pero en segundo lugar, claro, pues evidentemente la elección tiene que suceder, ¿no? Claro, no, como riesgo siempre está latente. Por lo que hace al presupuesto del INE, ya te lo decía, se hicieron las adecuaciones y la elección no tiene un problema. Es decir, las elecciones federales no tienen un problema. Claro, las elecciones locales hay que recordar que se organizan conjuntamente por el INE y por los OPLES, por los institutos electorales de los estados. Lo que tiene que ver con el INE está salvaguardado, porque eso lo contemplamos como parte del gasto del Instituto Nacional Electoral en las elecciones. Hay algunos estados en donde los recortes, pero sobre todo, más allá de los recortes, los flujos del presupuesto que ha sido aprobado ha ido pues a cuentagotas o como mencionabas en el caso de Nayarit, en algún momento llegó a preocuparnos muchísimo. Por eso tomamos una decisión, Alberto. Por cierto, mañana tenemos sesión de Consejo General ordinaria y decidimos que en cada sesión ordinaria se va a presentar un informe del estado financiero de los 32 OPLES. Afortunadamente, esto lo hicimos hace un mes justamente alertados por el caso de Nayarit, porque la falta de flujo de recursos para el Instituto Estatal Electoral estaba provocando que se estuviera en una zona de riesgo por el incumplimiento, por ejemplo, al pago del proveedor que les iba a hacer el PREP. O sea, no le pagas el adelanto, pues no te hacen el PREP y el PREP está en riesgo y la elección entonces también. Afortunadamente, esta llamada de atención que hicimos desde el INE ha surtido efecto. Entiendo que el gobernador ha estado en negociaciones con la Secretaría de Hacienda, se han generado los recursos y ya empezó a fluir ese recurso. No es el único caso. Por eso lo que queremos es que cada sesión del Consejo General Ordinaria del INE se convierta en una especie de espacio en donde se mostrará el estado financiero de cada OPLE para generar un contexto de exigencia, porque en efecto, entiendo que estamos en una etapa de pandemia, de una crisis económica derivada de la propia pandemia, pero si hay algo que no podemos poner en riesgo, sería suicida en términos económicos, pues es la recreación de la democracia. Si un Estado no logra hacer las elecciones por un tema económico, lo de menos, Alberto, desde mi punto de vista, van a ser los problemas económicos, porque el problema de gobernabilidad, la crisis constitucional que se generaría, provocaría, vuelvo a insistir, que el principal de los problemas fuera este. Entonces yo creo que aquí, entendiendo las circunstancias económicas del país, el contexto en el que estamos, creo que es muy importante que los gobiernos locales suman con toda responsabilidad pues, el cumplimiento del financiamiento que ha sido revisado por los respectivos congresos para que las elecciones puedan llevarse a cabo con todas las garantías en términos políticos, en términos económicos, en términos de equidad y sobre todo también ahora en términos sanitarios, aunque de eso nos ocupamos nosotros. El INE es el que está garantizando la sanidad en las casillas, en las 163,000 casillas que se instalarán el 6 de junio.
Como saben, siempre aceptamos preguntas del público. Por favor, mándenos. Le voy a leer alguna que ya nos han ido llegando. Pues aquí me preguntan que si ya pasó en otras legislaturas que burlaran la Constitución. Los partidos se refieren a lo de la sobrerepresentación. Nunca en los niveles en los que tenemos hoy en día. Bueno, pero ¿se burla o no se burla? ¿No? ¿O no? Sin duda. Pero una cosa es una sobrerepresentación de un diputado o dos, como pasó en 2012. Otra cosa es una sobrerepresentación de 8 diputados y otra cosa es una sobrerepresentación de más de 40. Por lo tanto, hoy estamos tomando esa decisión que busca poner una solución de una vez y para siempre. Sobre todo porque para evitar que se genere un efecto de demostración y se haga cumplir la Constitución. Con este cambio, otra pregunta que me llega del público, con este cambio en la sobrerepresentación, además de la disputa por la asignación de curules, ¿se afecta el reparto de recursos asignados para los siguientes 3 años? No, porque lo que determina la asignación de los recursos es el porcentaje de votos que obtenga en la elección cada partido político, no el número de legisladores. Bueno, ya hay una cosa que ya no le toca al INE. Si después hay cambios de legisladores, bueno, pues eso ya es un asunto después, una vez instalada la Cámara, quiero decir. Aquí el dilema no es quién va a acabar siendo legislador de qué bancada durante la legislatura, sino más bien hacer vigente el principio que prohíbe una sobrerepresentación constitucional, que prohíbe la sobrerepresentación de más de 8% al momento de asignar las curules. Pero el dinero corre por una cuerda separada, depende de los votos, no de las diputaciones que tenga cada partido. Ok. A ver, estamos con el tema de las mañaneras famosas, el papel del presidente en la elección. Ya hemos hablado antes del acuerdo por la democracia, pero sin duda el presidente López Obrador pues ha hecho un anuncio de política social recientemente, el domingo, de pensiones. Está pues en la mañana permanentemente, va a haber un debate a fondo del tema este viernes va a haber un debate sobre el tema de la mañana, digamos, de las conferencias del presidente. Pero eso también mismo se replica en cada estado con los gobernadores, ¿no? Los gobernadores también, pues están ahí. Tenemos el caso, hay casos en los que, pues como Corral, ¿no? O sea, en Chihuahua, donde el gobernador está enfrentado con una de las candidatas. ¿Qué deberíamos revisar esta ley? Deberíamos, o sea, primero, ¿qué hacer con la situación actual? Que tienes una ley, tienes que aplicarla, y hay ha habido regulación por parte del INE que ha afectado al presidente, que la tumbó el tribunal, pero ahí estuvo, y ustedes están intentando pues hacer que se cumpla la ley. Pero por otro lado, nos replanteamos la ley, necesitamos una reforma electoral. Las dos cosas, ¿qué hacer hoy con el presidente y los gobernadores? 2, si necesitamos cambiar de ley. Bueno, a ver, creo qué bueno que mencionas aquel caso en el que el Tribunal Electoral pidió que se pronunciara el Consejo General y no la Comisión de Quejas respecto de una queja que un partido político presentó en contra del presidente de la República, acusando que en su conferencia mañanera estaba violando la Constitución para intervenir en estos puntos. Lo que el tribunal dijo, por cierto, fue una decisión también esa que quisieron personalizar, pero fue tomada también 9 contra 2, por cierto, es una decisión del Consejo, no es de un consejero, ¿no? Ni del presidente. Pues yo tengo un voto, fueron 9 los que votamos, fuimos los 9 los que votamos. El Tribunal Electoral nos revocó esa decisión sin entrar en el fondo del asunto. Nos dijo que habíamos generado un criterio general. Nosotros no quisimos hablar solo del presidente, porque las reglas que se aplican para el presidente son reglas que valen para todos los servidores públicos. Entonces hicimos una definición general. El Tribunal Electoral nos dijo que eso no nos tocaba hacerlo, entonces revocó el acuerdo, pero no revocó el artículo 41 de la Constitución. El artículo 41 de la Constitución sigue prohibiéndole a todo funcionario público, que se utilicen recursos públicos a su disposición, y eso puede ser los aparatos de comunicación social, por ejemplo, para incidir en los procesos electorales, ¿no? En las preferencias electorales. Otro caso es el gobernador de Baja California, ¿no? Que está dando conferencias diarias, etcétera. Bueno, eso está prohibido por la Constitución. Dicho eso, durante las campañas electorales. Entonces, dicho eso, bueno, en todo tiempo, dicho eso, hay un criterio que no fijó el INE, que fijó una sala del Tribunal Electoral, que ciertamente ha sido impugnado y la sala superior del tribunal tendrá que resolver sobre el fondo, pero ese criterio hoy está vigente. Y es el criterio que se aplicó en 2019 y en 2020 en las elecciones locales,
que es que la transmisión íntegra de las conferencias mañaneras no puede realizarse cuando estamos en periodo de campañas electorales. Habrá que ver qué dice el tribunal, la Sala Superior del Tribunal sobre este tema en cuanto al fondo. Pero hoy lo que hoy está vigente es un criterio del Tribunal Electoral en el sentido de que cuando arrancan las campañas no puede haber una transmisión íntegra de esos ejercicios informativos, porque en parte son informativos sin dudas, pero también se ha asumido que contienen pues, propaganda, proselitismo político. Dicho eso, ese es el criterio. ¿Puede cambiar? Sí, lo definirá el tribunal en los próximos días, espero, porque el 4 de abril empiezan las campañas y habría que tener una definición final cierta sobre este punto. Dicho lo anterior, pues el tribunal, el artículo 134 ahí está, y yo confío mucho en que sobre todo después del acuerdo que han firmado el presidente y los 32 gobernadores, 31 gobernadores y la jefe de gobierno, pues van a cumplir con lo que dice la Constitución, a eso se comprometieron, y lo que dice la Constitución es que no podrán utilizar los aparatos públicos, los bienes que tienen a su disposición, que son comunes, que son públicos justamente, pues para interferir en política. Si cumplen con ese acuerdo todos los que firmaron, pues entonces pues no tendremos mucho trabajo las autoridades electorales. De otra manera, pues sí, porque vamos a tener que hacer cumplir con lo que dice la Constitución. Luego, vamos a hablar luego, sí quiero que hablemos de si hace falta otra reforma, pero tengo aquí otra pregunta del público. En el diálogo público se está creando una idea del fraude electoral, es decir, pase lo que pase, se acusará fraude, sea cual sea el resultado del 6 de junio. Me parece que es una pregunta muy interesante y que tiene que ver con algo que yo he alertado con preocupación. Creo que uno de los principales problemas que nos estamos enfrentando, Alberto, es que me da la impresión que hay algunos actores que están queriendo construir la idea de que va a haber un fraude. Más o menos lo que pasó en Estados Unidos. ¿Qué pasó en Estados Unidos con el presidente Trump? Que 3 meses antes de las elecciones, Trump se la pasó repitiendo, un día sí y otro también, que iba a haber un fraude en las elecciones. Y cuando perdió, pues fue una especie como de profecía autocumplida, ¿no? ¿Qué es lo que dijo el presidente Trump, el expresidente Trump? Ya ven, se los dije que iba a haber fraude, por eso perdí. A mí no me gustaría, no quiero pensar que eso esté ocurriendo en nuestro país, porque sería una profunda irresponsabilidad. Porque eso, veamos lo que pasó en Estados Unidos. Eso es parte de una narrativa que provocó una crisis inédita en este país y que como pocas veces puso en riesgo a la democracia estadounidense. Afortunadamente tiene una institucionalidad muy sólida, pero el ataque al Parlamento no se puede desvincular de toda esta fraudulenta narrativa que se fue construyendo durante meses. Y yo creo que aquí hay que decirlo con todas las letras. Tiene razón el presidente cuando dice que ya no van a votar los muertos. No votan los muertos. Desde hace un chorro tenemos un padrón que es de los mejores del mundo. Que las urnas no están embarazadas, por eso las urnas son transparentes desde hace muchos años. Que se van a contar bien los votos. Claro, los cuentan ciudadanas y ciudadanos que son sorteados, que todavía hoy ni siquiera sabemos quiénes son para que no los coaccionen los partidos políticos, las fuerzas políticas, y que son los principales garantes de que en la noche de la elección, que a lo largo de la jornada electoral se va a recibir con plenas garantías el voto de sus vecinos y en la noche se va a contar debidamente. Es decir, creo que hay que contar las cosas como están e identificar y denunciar quien desde ahorita quiera estar construyendo un discurso para ver si se ofrece utilizarlo el día después de la elección, porque es profundamente irresponsable esa postura, si la hay, y además es profundamente peligrosa y antidemocrática. ¿Y lo de la reforma quieres de una vez? No, tengo otra pregunta aquí. Supongo que estás hablando del presidente, ¿no? Estás hablando claramente. No estoy hablando del presidente. Hay actores políticos. Es más, hay muchos. El presidente no. El presidente ha dicho que no va a haber fraude. Y en efecto tiene razón, no lo va a haber. Son otros. ¿Qué tiempo se debe quitar de la transmisión de la mañanera para que no se considere transmisión íntegra? Mira, lo que estaría permitido, de acuerdo con ese criterio del tribunal, vuelvo a insistir, es el criterio que está vigente, que sostuvo la sala regional especializada del tribunal, no puede haber una transmisión íntegra. Lo que sí puede haber es que espacios noticiosos pues retomen alguna frase, alguna expresión, sobre todo que tenga justamente interés noticioso.
Yo creo mucho en la responsabilidad y en el genuino periodismo, pero bueno, lo que está prohibido, ese es el criterio del tribunal, es la transmisión íntegra de esas mañaneras, que hacen, por cierto, muchos medios a nivel nacional y a nivel local, ¿no? Algunos medios, sobre todo públicos, pero no solo, ¿no? La pregunta, el grado de litigio que estamos viendo de posible, cómo se va a ir calentando este ambiente con el cambio, con el tema de la sobrerepresentación, con el tema de las mañaneras y el presidente, incluso ya empieza a hablarse de, oye, ¿por qué tenemos tantos plurinominales una vez más? Yo ya he hablado con gente de Morena que está diciendo que, ¿por qué no? Que en septiembre tenemos reforma electoral. ¿Hace falta una reforma electoral? ¿Es necesario hacer una reforma electoral? Mira, Alberto, los alemanes dicen que la reforma electoral es una reforma interminable. La dinámica política siempre te plantea nuevos desafíos que conviene en muchas ocasiones que estén contemplados en la norma. Para saber qué hacer, eso inyecta certeza a la contienda política y a la contienda democrática. ¿Es urgente una reforma? La respuesta es no. Con las reglas que tenemos podemos conducir una elección compleja como las que se nos vienen encima, sin duda. Sí podemos. ¿Se pueden mejorar las reglas? ¿Cómo no? Yo le quitaría mucho de ese barroquismo, de esa exhaustividad que incluso vuelve muy complicada la operación política, e incluso yo liberaría muchas de las prohibiciones que están hoy en la norma. Lo digo con mucha franqueza. Es una norma, el electoral, sumamente restrictiva. Pero claro, eso tiene que cumplir desde mi punto de vista dos condiciones fundamentales. La primera es que se haga después de la elección, y eso es obvio, ahorita no se pueden cambiar. Y la segunda, que es todavía más importante, es que no hay que olvidarnos que las reglas del juego democrático, son de las reglas que requieren de un consenso lo más amplio posible. Si una mayoría va a cambiar las reglas y las va a ajustar a su conveniencia, olvidándose que esas reglas requieren de ese amplio consenso, porque se trata de las reglas del juego. Si hay alguien que no está de acuerdo con esas reglas, estamos creando un problema hacia el futuro, porque alguien va a decir, como ya nos pasó en el pasado, que esas reglas están mal y que son las reglas que los ganados o que los partidos mayoritarios se hicieron para beneficiarse. Entonces, si se hacen reglas respetando, si las reglas se concretan respetando esta premisa de que se procure el más amplio consenso y, por supuesto, que sean reglas para fortalecer el sistema democrático y resolver los problemas que tenemos, no para tener una involución democrática, Porque claro que podríamos tener reglas cambiando las reglas del juego que hoy tenemos y regresar a un pasado que yo espero nadie quiera, al que nadie quiera que volvamos. Porque en el pasado, hace 30 años, cuando empezó esta historia, no teníamos un sistema electoral democrático. Lo fuimos construyendo, al grado de que hoy es un punto de referencia a nivel internacional en muchísimos temas. En fiscalización, en paridad, en la equidad en las condiciones de la competencia, en la regulación de los propios medios de comunicación. A lo mejor ahí se nos pasó la mano. Bueno, eso hay que discutirlo, ¿no? Pero, por cierto, la prohibición de compra y publicidad, luego hay muchos que dicen eso. A ver, en Europa es igual, En todos los países europeos está prohibida la compra y publicidad política en materia electoral. En todos. En Estados Unidos no. Ahora, yo prefiero parecerme a Europa en términos democráticos que en Estados Unidos, pero esa es mi convicción personal. Ahora, ¿cuándo será el momento para hablar de la reforma? Después. Ojalá y sea con este ánimo de fortalecer a la democracia y que apueste por grandes consensos, porque de eso va a depender en el futuro, pues que nuestra democracia se siga recreando. Yo diría una cosa adicional, Alberto, perdóname, con esto de la reforma. Ojalá, ya mencionabas tú lo de la representación, viéramos hacia aquellos países que son mucho más democráticos en términos de la subrepresentación. Yo no le quitaría diputaciones de representación proporcional, ni quitaría las senadurías de representación proporcional. Yo las aumentaría, porque eso nos volvería más representativo, es decir, un mejor reflejo de la realidad política, el órgano legislativo. Y esos son las democracias más robustas. Dicho eso, alguien puede decir, ¿y en el Senado cómo le hacemos? Porque la representación proporcional rompe la idea del pacto federal. Tienen razón, pero hemos escrito muchos esto desde hace mucho tiempo, antes de ser incluso autoridades electorales. ¿Por qué no pensamos en que volvamos a una representación por estado en el Senado, pero en cada estado se elijan 4 senadores, o 3 si quieren disminuir el número de legisladores, pero por representación proporcional pura?
Así, no, en lugar de andar premiando artificialmente a las mayorías, mejoramos la calidad representativa, es decir, democrática del Senado. En fin, habrá tiempo para ello. Primero hay que sacar bien esta elección y convalidar una vez más en las urnas que somos un país democrático y que la apuesta que hemos hecho es una apuesta positiva. Antes de hacer un cierre un poquito más sobre la elección general, sí hay un tema dramático, son 40 candidatos o representantes asesinados en lo que va de pues en el último año. ¿Qué puede hacer el INE al respecto? ¿Qué piensa Lorenzo Córdoba de esto? O sea, a ver, lo que pienso es que es dramático. Un solo candidato, un solo político, es más, me atrevería a decir, perdón que vaya más allá, un solo mexicano muerto por la violencia, asesinado por la violencia, es un drama. Y deberíamos tomárnoslo muy en serio, porque lamentablemente este es un problema que desde hace por lo menos 15 años aqueja a nuestro país. Dicho eso, creo que también es la realidad y no es un producto de las elecciones. El año pasado fue el año más violento de nuestra vida, el anterior también, y el anterior así sucesivamente. Es decir, el problema de la seguridad es un problema estructural de nuestra vida en sociedad. Y creo que debemos tomárnoslo en cuenta como un problema que no tiene que ver con un partido, con una fuerza, con un gobierno. Es un problema transversal. Deberíamos verlo así. Lamentablemente es un tema que tiende a politizarse. Dicho eso, el problema que tenemos es que tenemos que hacer elecciones en un contexto de violencia. No es que la violencia la detonen las elecciones, aunque como la violencia afecta a todos los ámbitos de la vida social, pues también afecta evidentemente el ámbito político y el ámbito electoral. Dicho eso, es muy lamentable que estén asesinándose a aspirantes, en fin, a políticos, y yo creo que debemos exigir a las autoridades que son las responsables, es decir, las autoridades de seguridad federales y locales, los ministerios públicos, que se aclare cuanto antes esos hechos y que se descarten eventualmente que esté detrás de los mismos una intencionalidad política, y si la hay, que se sancione con todo el peso de la ley a los responsables. ¿Qué puede hacer el INE? Pues hacer lo que hemos venido haciendo en el sentido de estar en contacto con las autoridades de seguridad. Nosotros no somos responsables de la seguridad, no somos responsables de la violencia, pero nos afecta como a cualquier ciudadano y como a cualquier institución. Por eso tenemos un contacto muy estrecho, muy bien aceitado con las instancias de seguridad, con las instancias de seguridad federales y con las instancias de seguridad locales en los estados, porque tenemos que construir el contexto para que la elección se lleve a cabo en un ambiente, el mejor ambiente en términos de paz pública que podamos construir. Pero vuelvo a insistir, la responsabilidad de la seguridad es de las autoridades de seguridad pública. Y esa buena comunicación con las autoridades de seguridad pública es posible dada la tensión que está habiendo entre el INE y qué bueno que me preguntas eso, porque pocas veces, me atrevo a decirlo, había habido tanta comunicación con las distintas instancias del gobierno federal sobre temas tan diversos. Ahora incluso el sanitario, los protocolos de sanidad que vamos a aprobar, este uso obligatorio del cubrebocas, que valdrá la pena, querido Alberto, seguir hablando de ello más adelante. Ojalá cuando lleguemos al día de la elección y los ciudadanos vayan a votar, tengan ya muy claro qué es lo que van a ver en las casillas, ¿no? Cosas como, por ejemplo, si no llevan cubrebocas, eso lo vamos a tomar como decisión mañana y vamos a empezar una campaña muy intensa de comunicación social para que todo el mundo tenga claridad de estos temas. A partir de mañana, tomaremos la decisión, si no de mañana, el día de la elección, de que para entrar en las casillas se tendrá que portar el cubrebocas, y aquel ciudadano o ciudadana que no lo lleve, no se preocupe, se lo vamos a dar. El INE va a comprar una dotación muy importante de cubrebocas, van a estar distribuidas en todos los puntos de votación para que quien no lleve el suyo lo pueda usar y entrar a la casilla y ejercer su derecho al voto, entre muchas otras medidas de seguridad. Todas estas medidas han sido consultadas y retroalimentadas por la Secretaría de Salud. Todos nuestros protocolos los conoce y los ha avalado la Dirección General de Epidemiología Federal. Hay una comunicación cercana, incluso en materia de salud, entre otros temas, con la Secretaría de Gobernación, con el IMSS, con el ISSSTE. Tenemos una comunicación muy cercana con la Secretaría de Hacienda ahora, entre otras cosas, para ver si se nos generan los recursos para la consulta popular. ¿No? Claro, tenemos una comunicación cercana con la Consejería Jurídica de Presidencia, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en fin, bueno, con el SAT, con la Unidad de Inteligencia Financiera. Y el día de mañana, por cierto, vamos a firmar un convenio con la Cámara de Diputados
para que nos entreguen todos los datos que tienen que ver con los apoyos que reciben los integrantes de esa Cámara, sobre todo aquellos que van a buscar la reelección, para que podamos fiscalizarlos. Es decir, comunicación hay. Lo demás, pues mira, son los juegos de la política y el INE está por encima de ellos, porque no hace política el INE. Eso se lo deja a los actores políticos. Preguntas de la audiencia sobre un tema candente. Estamos en marzo, pues el mes donde se celebra el Día de la Mujer. ¿Cómo calificaría las reglas en materia de paridad y por qué considera que estas hicieron enojar a algunos partidos? Pregunta 1. Pregunta 2. ¿Cómo va a funcionar la regla 3 de 3 en contra de la violencia contra las mujeres? Y pregunta 3. ¿Cómo se bajarían candidatos de la contienda? Sabemos más o menos por dónde van estas preguntas, pero ¿qué te parecen las reglas? ¿Y cómo se va a aplicar ese 3 de 3? ¿Y cómo bajar a un candidato que incumple alguna de las reglas? Mira, lo primero, yo creo que son reglas muy positivas. No son nuevas. Las reglas de paridad las hemos venido empujando desde el propio INE. Es cierto que el principio de paridad se puso en la Constitución de 2014, pero lo que el principio de paridad en la Constitución dice que es paridad en las candidaturas. Gracias a una serie de acciones afirmativas que tomamos desde el INE y también han sido respaldadas por el Tribunal Electoral, hablando de temas en los que vamos juntos hacia adelante, se han tomado una serie de medidas, acciones afirmativas que nos han permitido que la paridad en las candidaturas se transforme en una paridad en la representación. De hecho, ONU Mujeres habla ya del modelo mexicano de construcción de la paridad. La siguiente gran frontera tiene que ver con, bueno, si le gustan o no los partidos, pues ese es no soy quien para responder, pregúntenle a los partidos, diría yo, ¿no? El INE ya las estableció, ya están vigentes y va a vigilar que se cumplan. Lo de menos es si los partidos les gustan o no a estas alturas. Y como esas medidas en términos de paridad de género, hemos tomado medidas afirmativas para esta elección, en cuestión de candidaturas indígenas, las aumentamos, en cuestión de candidaturas de personas afrodescendientes, cuestión de candidaturas de personas con algún tipo de discapacidad, personas que pertenecen a los colectivos de la diversidad sexual, y hasta incluso, porque el tribunal nos lo mandató, va a haber hasta una cuota de candidaturas para migrantes, para personas o bien que residan en el extranjero o bien que han colaborado con las políticas y las preocupaciones de nuestras y nuestros migrantes. Entonces, primer tema, entonces nosotros vamos para adelante. ¿Cómo las vemos? Pues nosotros somos los que las hemos empujado, lo vemos como algo muy positivo. Segundo, lo de 3 de 3. Mira, lo de 3 de 3 hay que entender que es un requisito de registro de las candidaturas. Desde el lunes empezaron a llegar las candidaturas federales ante el INE, y esto va a ocurrir hasta el lunes próximo. Uno de los requisitos que tienen que presentar es este compromiso bajo protesta de decir verdad, el que llamamos 3 de 3, de que no han sido condenados los candidatos o candidatas por violencia contra las mujeres, que no han sido condenados por violencia intrafamiliar o doméstica y que no son deudores incumplidos en materia de pensiones alimenticias. Es una protesta de decir verdad. Nosotros vamos a revisar que se presente esa protesta. Y estamos justamente hoy viendo cómo vamos a hacer revisiones aleatorias y estaremos atentos a quejas que puedan presentar ciudadanas y ciudadanos, porque si alguien que presenta una declaración bajo protesta de decir verdad y resulta que es falsa, pues eso puede ameritar hasta la cancelación de la candidatura. Adicionalmente, nosotros estamos haciendo, así lo mandata la ley, un registro de violentadores. Hasta ahora hay 19 personas registradas en este registro y en cualquier momento puede incrementarse a partir de sentencias, de condenas, etcétera, etcétera. Llama la atención que entre los 19 violentadores hay 4 mujeres, por cierto. Es decir, la violencia política contra las mujeres no solamente la cometen hombres, sino también mujeres. Y lo que es estar inscrito en este registro significa es que no se aceptan las candidaturas a un cargo de elección popular ni a nivel federal ni a nivel local. Nosotros estaremos muy atentos porque que un candidato que es registrado de repente sea condenado por estas cuestiones y forme parte de este registro de violentadores implicaría la cancelación de la candidatura, hasta antes de la elección, digo yo. Sí. Fiscalización. ¿Cómo trabajarán con la UIF y con la Fiscalía para evitar que el dinero del crimen organizado entre a las campañas, o el dinero ilegal, digamos? No solo el crimen organizado, sino dinero que no esté... ¿no? Esa es una buena precisión. Nuestra preocupación fundamental no es tanto, porque así lo enseña la historia, el dinero desde el crimen organizado. Estamos atentos.
sino más bien el dinero desviado de recursos, proveniente de recursos públicos. Sí. Por eso hemos construido una serie de... Mira, aquí el dilema, Alberto, era cómo no hacer una fiscalización a escopetazo, déjame decirlo así, sino más bien a partir de modelos de riesgos. La idea es que sean tiros de precisión. Déjame usar esta analogía. Estos modelos de riesgo son como una especie de imán para encontrar la aguja en el pajar. ¿En qué consisten? Pues nosotros sabemos que hay una serie de prácticas que hemos visto reiterarse en varios casos. Se trata de desvío de transferencias de recursos públicos y nosotros tenemos identificadas todas las cuentas en donde se manejan recursos públicos federales, locales y municipales hacia empresas fantasma, estas que están catalogadas y identificadas por la UIF y publicadas en el diario oficial, y en los 3 meses previos a las elecciones hemos pedido al sistema bancario que identifique si existen estos movimientos, porque eso es una buena sospecha de que es probable que esos recursos se utilicen durante las campañas. De modo tal que podamos hacer un seguimiento puntual, específico y dirigido a esos casos. Eso es uno de los múltiples modelos, hay muchos modelos de riesgo que hemos compartido con la UIF para que la UIF nos ayude a operarlos a través del Sistema Financiero Nacional. Aparte de eso, hay que recordar que el INE tiene posibilidad de acceder directamente a las cuentas de las que requiramos información que están en los distintos bancos. Podemos requerir información del SAT, de hecho tenemos un acceso directo al portal del propio SAT para poder requerir la información que necesitamos de aquellas personas que estén siendo investigadas o que tengan alguna relación con partidos, y lo cual nos genera pues, una capacidad, digámoslo así, de allegarnos de información muy importante. Y con la UIF firmamos este convenio para facilitar y que, digamos, este flujo de información y sobre todo que la propia UIF nos ayude a, empiece, digámoslo así, a trabajar. La UIF mira muchas otras cosas, no solo la corrupción electoral, sino que dentro de ese universo que es la corrupción en general, pues el tema específico de corrupción electoral pueda, digamos, alimentar adecuadamente estos modelos de riesgo. Lorenzo, ya sé que nos hemos pasado de tiempo, pero tengo aquí más preguntas. Penúltima pregunta. ¿Cómo garantizar a la ciudadanía que no habrá un uso electoral de la vacuna COVID-19? Ojalá y no lo haya. De todos modos, estaremos vigilantes. Ha habido ya un par de medidas cautelares que ha emitido el INE que nos preocupan. Y ha habido, pues bueno, a partir de la comunicación y de externar una serie de preocupaciones, algunas reacciones que yo agradezco de parte del gobierno federal. Por ejemplo, recordarás que hace unas semanas, cuando empezó la vacunación, pues en los centros de vacunación se pedía la credencial para votar y se le sacaban fotografías. Nosotros hablamos con la secretaria de Gobernación, con la Secretaría de Salud, y afortunadamente el doctor López-Gatell salió incluso en una de sus conferencias vespertinas a señalar que eso no estaba permitido y que era incorrecto. Lo que pasa es que la credencial, claro que se puede pedir. Pues es el mecanismo de identificación fundamental, pero se puede pedir para identificar a la persona, no para tomar los datos. ¿Para qué quieren los datos? Ya la Secretaría de Salud dijo que eso no tenía que ocurrir, y claro, fue por un señalamiento que hizo el INE. Luego, se emitieron medidas cautelares respecto, por ejemplo, de brigadas de algún partido político que estaban pidiendo datos, prometiendo que la utilización de esos datos, a cambio de esos datos se iba a tener acceso a la vacunación, lo cual es falso. Y finalmente, hace poco se emitió otra medida cautelar porque un partido político pues presentó una información falsa y engañosa diciendo que gracias a ese partido se estaban dando las vacunas, lo cual es falso, porque en todo caso es una actuación del gobierno federal y el gobierno federal nos gobierna a todos, no es nada más de un partido. Entonces, pues habrá que estar atentos. Ojalá y no caigamos en esa vulgaridad, que además sería muy lamentable en un tema de una enorme necesidad y de un problema que nos afecta a todos, que es el uso político de los programas sociales y en particular de la vacuna. Por cierto, un dato, Alberto. Todavía estamos a la espera, desde enero le solicitamos a la Secretaría del Bienestar que nos entregara los datos completos de todos los programas sociales que operan, porque no se vale operar esos programas, no se vale publicitarlos, pero no se vale operarlos con fines políticos. Y para evitar esto, desde hace 2 años firmamos un convenio con la Secretaría del Bienestar, hablando de la buena relación. Desde enero solicitamos toda la información que tiene que ver con qué programas sociales están operando, cuáles son sus reglas de operación, cuáles sus programas de beneficiarios, y cuál es el plan de entregas de esos beneficios durante las campañas electorales para que el INE pueda vigilar pues, que se entregan sin ningún tipo de sesgo político. Todavía no nos lo entregan, ojalá y ocurra pronto, porque no quisiéramos tener un problema en esa materia pues, con una dependencia federal.
Lorenzo, ya para terminar, yo creo que a veces los medios somos responsables de que la conversación en las elecciones de repente es este tipo de conflictividad entre los partidos, de disputas por el dinero, el origen de los recursos, las reglas del juego, este es un corrupto, este es un fraudulento, este quiere manejar la elección. Pero sin duda, las elecciones también tratan sobre la vida de los ciudadanos, sobre el futuro, sobre qué nos gusta para este país y qué no. Y en ese sentido, pues no sé si el INE podría contribuir a elevar el nivel de discusión, a que haya debate. ¿Qué quiere hacer el INE para poner sobre la mesa los grandes temas y salirnos de esta, no salirnos porque es parte del juego, pero cómo hacemos que una ciudadanía que sí, que respeta mucho al INE, pero que sí está desencantado de los políticos, de los partidos, y que ve la política con escepticismo para que participe y para subir el nivel de la conversación? Mira, Alberto, yo te diría, primero una preocupación y hacia dónde creo que debemos avanzar. La preocupación, a ver, tú lo has dicho, la polarización es normal durante las elecciones. Las elecciones, hasta me atrevería a decir, y las campañas en particular, son los espacios institucionalmente pensados para que los partidos se confronten, se contrasten, hasta se acusen, pues, de cara a la ciudadanía en pos del voto. Pues ese es el espacio normal para que ello ocurra. Dicho eso, sí me preocupa el tipo de polarización que estamos viendo en México y en el mundo, porque es una polarización que está siendo aderezada por un peligrosísimo germen de intolerancia. Y una cosa es la polarización y otra cosa es la intolerancia. Porque cuando el contraste y la intensidad del debate político es muy alta, pues uno puede hablar mal del de enfrente, pero siempre reconociéndole legitimidad como contendiente, dignidad como contendiente, como adversario. Cuando se mete el germen de la intolerancia, al de enfrente ya lo empiezan a ver como un enemigo, como alguien que hay que redecar, como alguien al que no le concedes legitimidad para competir en las elecciones. Y eso es lo que nos está pasando, ese es mi temor. Dicho eso, ¿hacia dónde avanzar? ¿Qué va a hacer el INE? Pues mira, lo hemos hecho muchas veces, no sé si con éxito, pero no hay que olvidarnos que lo que debería estar detrás de la política, de la contienda política, se supone, me da la impresión a veces que lo ven más como un requisito porque la ley pide que se registren en esas plataformas. La discusión debería estar allá. El INE va a organizar foros, lo ha hecho siempre, para discutir los distintos planteamientos en las plataformas respecto, por ejemplo, al cambio climático, a las energías renovables, a lo que sea, a la inseguridad. Yo creo que sería una buena cosa. Me decías, Alberto, que hay una responsabilidad de los medios, y sí, también la hay, es una responsabilidad colectiva, ¿no? Porque yo diría, rescatemos esas plataformas e incluso identifiquemos, estoy seguro que hay muchos candidatos que ni las han leído. Ha ocurrido en el pasado. Bueno, sería un buen mecanismo de información para la ciudadanía saber si hay un candidato que ni siquiera sabe qué plataforma está sosteniendo, ¿no? Es decir, creo que habría que poner el foco en ese punto. Finalmente se trata, Alberto, de asumir algo, déjame decirlo así. Y sé que nos hemos extendido, yo quiero agradecerte antes que terminemos pues, la generosidad de este espacio. No, a la audiencia que está ahí viéndonos. Sin duda, pero pues expansión también, porque es el que nos está permitiendo este diálogo, es mi casa, así lo siento. Tenemos aquí empezaste como colaborador en las elecciones 2009. Lo que diría es sencillamente, Alberto, que no nos olvidemos que la democracia ha sido una construcción colectiva. Exactamente. No es obra de una persona, de un partido, de una ideología. Ha sido una construcción de generaciones, de gentes de distintos partidos políticos que tuvieron un punto de convergencia. Construir la democracia, construir este contexto, digámoslo así, de convivencia pacífica en el que podemos expresarnos y con libertad decidir quién nos va a gobernar, quién nos va a representar. Nos toca también a todos defenderla. La construcción es colectiva, la defensa de la democracia también, Alberto. Pues muchas gracias, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Les invito a que sigan esta serie de foros, de reuniones que vamos a tener en esta estudio en línea, pues ya como ven,
a todos los actores públicos. Vamos a invitar, evidentemente, a conocer esas plataformas de los partidos, a debatir sobre los temas de la información, a debatir sobre los temas de la inclusión y las agendas y ese contenido de las elecciones, que es el fondo de lo que estamos discutiendo aquí, que es qué va a pasar con el futuro de nuestro país y cómo se van a resolver los grandes problemas. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Lorenzo Córdoba. Bueno, también, como él dice, quien quiera ver a un Lorenzo Córdoba que no era consejero presidente del INE, que era simplemente un operador político, en 2009, el primer video del canal de YouTube de Expansión, ahí lo pueden ver, entrevistado por el que era entonces nuestro compañero Alejandro Ángeles. Pues buenas gracias por acompañarnos, nos vemos aquí, retomamos estas sesiones de Decisión 2021 de Expansión Política el día 8 de abril, a las 5 de la tarde. Pues aquí nos vemos. Gracias, Lorenzo, gracias, público, y aquí terminamos.